Esta historia comienza preguntándonos que si alguna vez nos había pasado de que te encontrabas en la situación donde te levantabas de una pesadilla y te diste cuenta de que habías entrado en otra. Pues este es el caso de nuestro protagonista que se encontraba en un mundo posapocalíptico donde este era un dios marcial. Siendo todo un badass, este se encontraba luchando contra todas bestias poderosas, lanzando todo tipo de ataques superpoderosos, desprendiendo un aura descomunal que hacía temblar todo aquel mundo. Así es como inicia la historia de nuestro querido Lu Shen, a lo cual este se encontraba en apenas su salón de clase, a lo cual este se había quedado dormido preguntándose qué demonios había pasado, lo cual su profesor le decía que este se había vuelto a dormir durante todo el día, regañándolo y reprochándole que aún solo faltaban 200 días para el examen final y este lo único que sabía hacer era dormir y dormir, mientras que sus compañeros de clase se encontraban burlándose de este, recalcándole también que si este seguía así, incluso si se convirtiera en un trabajador de construcción, nadie querría emplearlo tampoco, lo cual le preguntaban que si acaso sabía cuál era el nivel de salud más bajo para un trabajador de construcción, a lo cual este le respondía que por supuesto se trataba de 0.8, mientras que el profesor le preguntaba de vuelta que si acaso este había llegado a ese marcador, por lo cual sus compañeros abusivos le replicaban al profesor diciendo que dejara de forzar a Lu Shen y que solamente lo dejara dormir, mientras que otro agregaba que su estado de salud era de solamente 0.7, preguntándose así qué otra cosa podía hacer si no era dormir. Por otro lado, el profesor suspiraba diciendo que este ni siquiera se estaba esforzando por ver su clase, por lo tanto este da por terminada dicha clase. Y así pasaba el tiempo mientras que el prota simplemente perdía el tiempo en clases. Por otro lado, su mejor amigo Leung Kim Min, uno de los pocos amigos que tenía Lu Shen, este le preguntaba que si acaso había tenido otra pesadilla, a lo cual recordando, este se encontraba otra vez en un campo deprimente y ruinoso y no había nadie a su alrededor excepto aquellos monstruos, por lo cual este no debería recordárselo, ya que aquel sueño había hecho que su estado mental decayera severamente y su estado de salud había bajado 0.02 de lo que tenía originalmente. Ahora este tendría que comer muchas medicinas y entrenar hasta la muerte para recuperarla. Es decir, este se refería a tomar píldoras o cualquier tipo de elixir que aumentara su salud. Liu Min, por otro lado, era bastante pesimista, lo cual le decía a Lu Shen que dejara de pensar en eso, ya que no tendría sentido en darle vueltas, ya que su estado de salud era aún más bajo que el de él. Por lo tanto, afirmaba que estos solamente eran seres humanos comunes, a lo que Liu Min le decía al protagonista que si acaso estos irían a jugar juntos hoy, mientras que por otro lado el prota tenía otros planes, a lo cual se negaba diciendo que no estaba de humor para ello hoy, por lo tanto se iría directamente a su casa, dejando bastante sorprendido a Liu Min. Este incluso le había ofrecido jugar juntos, ofreciéndole también pagar el tiempo de uso de la computadora y sus bebidas, a lo que este se negaba rotundamente diciendo que no iría, lo cual este planeaba recuperar su sueño en la casa, ya que de todos modos en clase había tenido una pesadilla. Y así, cambiando de escena rápidamente, mientras que el prota se dirigía a su casa, este nos comenta que nunca había pensado que después de reencarnarse en un nuevo mundo aún tendría que preocuparse por sus exámenes finales, ya que estar demasiado preocupado por sus matemáticas no debería ser al menos tomar nota de las noticias más importantes, ya que este no sabía qué demonios estaba pasando en aquel mundo, comentándonos así que al parecer entre el mundo de donde él provenía y ese nuevo mundo eran demasiado diferentes entre sí. Sin embargo, ahí las cosas eran un poco diferentes, ya que se encontraban bastantes personas poderosas. Por otro lado, una chica bastante musculosa que se encontraba levantando unas cajas le decía que se quitara del medio de la carretera y dejara de obstruir la vía, a lo cual este se sorprendía preguntándose que cuando este podría ser así como aquella chica. Finalmente, luego de un rato,
en unos suburbios afuera de la ciudad principal. A un hombre, al parecer, le estaban pegando unos parches en la espalda, mientras que este se quejaba con su esposa diciendo que fuera un poquito más suave, a lo que ésta le decía que debería apretar los dientes y aguantar más, ya que esta casi terminaba. Por otro lado, esto aparentemente eran los padres de nuestro protagonista Luke Shane, lo cual había informado a aquellos padres que este había vuelto. Por otro lado, su padre se ponía la camisa, lo cual aquellos parches era una especie de medicina para el cansancio o agotamiento. Por otro lado, la madre le decía que este iba a ser la cena ahora mismo y que solamente estaban esperando a que llegase su hermana menor. Sin embargo, el prota estaba bastante confuso, preguntándole hacia su padre que por qué no compraron un aparato de circulador de sangre en su lugar, ya que este había oído que con solamente sostenerlo esto podía hacer que su energía vital y la sangre se disparasen, permitiendo así una mejor circulación de la sangre, a lo cual también tenía efectos de curación para las lesiones de cintura y espalda, es decir, aquellos parches efectivamente eran una especie de medicina para él, comentándole también que su compañero de clase tenía uno en su casa y había oído que era bastante bueno. Por otro lado, su padre no se quería mostrar débil, a lo cual este le comentaba que no era una lesión en absoluto y solamente era un ligero problema debido a la vejez, comentándole así que su padre también era tan fuerte como el acero, así que este podía hacer todo ese tipo de lesiones que desapareciesen en un instante. Por otro lado, este se recordaba y le comentaba a su hijo que tenía un regalo especial para él, mostrándole dos botellas, diciendo que ese era el nuevo polvo de recuperación de salud de la clínica benevolente, preguntándole que si acaso este no estaba sorprendido, lo cual este mostraba dos botellas, lo cual se contenían una especie de elixir que haría mejorar el ki. Por otro lado, su esposa se había sorprendido más, preguntándole que si acaso ese no era el polvo para recuperar la salud de 20.000 won, es decir, que esto lo anunciaban en la televisión, diciéndole y felicitándolo que este era realmente increíble, ya que había escuchado que era lo mejor en ese tipo de medicina durante sus años escolares, felicitando a su marido, diciéndole que era un hombre bastante capaz y resolvedor. Mientras que por otro lado, este le preguntaba a nuestro prota que cómo había estado su estado de salud, ya que si acaso había conseguido llegar a los 0.85, comentándole que el estado de salud de su hermana pequeña ya era casi de 0.9, así que este era el que más les preocupaba, y en la noticia habían oído también que estaban planeando elevar el punto de corte para los exámenes, es decir, el nivel mínimo requerido para aprobarlo, lo cual esto lo desanimaba bastante. Dirigiéndose directamente a su pequeña habitación, este comentaba que debería darse prisa en hacer ejercicio, lo cual seguidamente este empezaba a practicar las 24 técnicas de reconstrucción corporal. Afortunadamente, esto nos explicaba que la Alianza Marcial Mundial había recomendado estas 24 técnicas de reconstrucción corporal. Aparentemente, este había sido creado a base de antiguas técnicas de yoga y de artes marciales y judo por los maestros marciales de la Alianza Marcial, y la cual esta se utiliza específicamente para ayudar a aquellos principiantes de artes marciales a fortalecer sus fundamentos, es decir, para que tuvieran una base bastante buena, a lo cual este estaba practicando ahora mismo. Era la tercera edición después de la revisión, ya que desde que cambió el mundo hace 300 años, en enormes grietas aparecieron en los cielos y la tierra, y monstruos aterradores habían surgido de esas grietas, cambiando el curso de la historia de su humanidad, lo cual las armas avanzadas perdieron su ventaja y la humanidad fue de repente capaz de aprovechar una fuerte diferente de fuerza, y en su lugar se desbloqueó una cerradura genética dentro de todos los seres humanos, comentándonos así también que la fuerza individual de cada uno de los seres humanos se elevó exponencialmente, y por lo tanto la humanidad había entrado en la era de prosperidad de las artes marciales. Sin embargo, a pesar de todas aquellas buenas noticias en el campo de batalla, donde habían tenido que luchar contra monstruos para coexistir y habitar la tierra, la humanidad seguía en grave desventaja, ya que cada día habían ciudades que caían a mano de los monstruos
monstruos. A pesar de todo esto, la humanidad sigue siendo empujada al borde de la derrota, lo cual nos muestra una escena donde un ejecutivo les da un discurso a los estudiantes diciendo que todos habían nacido en un mundo de disturbios y estos debían asumir la responsabilidad de aquella era, ya que todos tenían que practicar artes marciales por el bien de la humanidad y cada uno de todos estos eran los futuros legados de los artes marciales, a lo cual seguidamente con el entrenamiento de nuestro producto este nos comenta que había terminado 3 sets de la técnica de reconstrucción corporal y aún así su estado de salud ni siquiera había cambiado, ya que el estado de salud de su hermana menor estaba a punto de llegar a los 0.9 y sin embargo este se encontraba en aquella situación donde ni siquiera tenía la capacidad de recuperar su estado de salud después de que se redujera debido a las pesadillas, mientras que sus padres habían pasado por muchas dificultades para conseguir aquellas medicinas para él. Sin embargo, se preguntaban que si acaso eso era su mayor esfuerzo que podría lograr hasta ahora con el estado de su cuerpo. Entonces este se repetía diciendo que debería completar al menos 4 o 5 veces o 6 veces el set que había practicado anteriormente, mientras que en proporción este fue perdiendo la noción, lo cual se había despertado nuevamente en aquel campo desolado de sus pesadillas, mientras que se intentaba pellizcar la cara preguntándose por qué este se había dormido otra vez, diciendo así que este no había sido capaz de levantarse de aquella pesadilla, lo cual tras percatarse atrás de este se encontraba una especie de zombie policía, siendo batido por aquel ataque furtivo del zombie. Este había sido presionado contra el suelo, comentándonos que este ya había conseguido escapar de aquel zombie un par de noches, pero este no pudo creer que aún haya sido capturado por esa criatura, mientras que aquel zombie había lanzado su bocado y el prota a duras penas lo había esquivado. Este se encontraba diciéndole que no lo se atreviera a despreciarlo, y aunque este era una mierda en combate cuerpo a cuerpo e incluso si era una basura inútil cuyo estado de salud se encontraba en solamente 0.7, incluso este podía decir medio orgulloso de que era un medio artista marcial, valga la redundancia, y aún así este pudo haber salido de aquella situación recogiendo así una roca por el área para luego lanzarse contra aquel zombie y explotarle el cerebro con aquella roca hasta quedarse completamente exhausto tras solamente haber derrotado un pequeño zombie. Repentinamente mientras que se encontraba discutiendo de que por fin había conseguido matarlo, a lo cual le había pegado en su debilidad, lo cual se encontraba en su cabeza. Este había sido reprendido y rodeado por un aura negra, lo cual se preguntaba sorprendido qué demonios había sucedido y qué estaba sucediendo, ya que este estaba siendo completamente consumido, o mejor dicho, estaba succionando aquella aura negra, llenándose así de un montón de recuerdos donde se encontraba en una especie de base militar, mientras que vivía los recuerdos de aquel zombie que había entrado en aquel cuerpo. Había caído en una pequeña depresión, preguntándose que si acaso eran los recuerdos de aquel tipo cuando se encontraba vivo, mientras que se preguntaba que por qué era capaz de obtener su memoria después de matarlo, preguntándose así que qué había sucedido exactamente con él. Sin embargo, sin darle tiempo a digerir toda la información que había ocurrido en ese momento, otro zombie atacándolo furtivamente se le balanceaba hacia él, pero había reaccionado solamente sin siquiera poder dudarlo, desgarrándolos con sus propias manos. Le había cortado completamente la cabeza, a lo cual había entrado en un modo de frenesí y tras percatarse de lo que había sucedido, se preguntaba qué demonios estaba sucediendo, que cuando se había vuelto tan fuerte, ya que hace solamente unos segundos había luchado con toda su fuerza para derrotar a un zombie con una roca, e incluso ahora le había degollado usando sus propias manos. Nuevamente la misma escena anterior, aquella aura negra entraba en su cuerpo, lo cual se preguntaba que si acaso la fuerza estaba entrando lentamente a su cuerpo, preguntándose que si acaso podría ser que esto le pertenecía al zombie
que acababa de matar, preguntándose así también que si no solamente le daba los recuerdos de su vida, sino que también le daba su fuerza vital. En ese momento, nuestro prota simplemente no lo podía creer, ya que este se preguntaba que se acababa de ganar una cantidad de experiencia que otros necesitaban toda su vida para alcanzar, preguntándose que si no desafiaba esto las leyes de la naturaleza. Suspirando así, este comentaba que si tan solamente esto no fuera un simple sueño. Y aún así, este también comentaba que era bastante extraño para el llamar es un sueño, ya que eso parecía demasiado real. Seguidamente, el aura negra terminaba de penetrar al prota, llenándole así todo tipo de recuerdos, lo cual venía esta en la mente la base 1359, y esta base también había aparecido en los recuerdos de los dos cadáveres anteriores, ya que este se había decidido finalmente encontrar aquella base con el número 1359, y así tal vez allí encontrase la verdad detrás de todos sus sueños. Mientras que se encontraba analizando la cosa, este decía que cuando había absorbido los recuerdos esta vez no había sido tan desagradable como antes, y para hacerse más fuerte este tendría que capturar zombies de tipo de combate y heredar su fuerza, y así obtener recuerdos útiles para él. Sin embargo, en ese momento las cosas empezaban a distorsionar completamente, a lo cual este al parecer había agotado todo su tiempo en aquel mundo, lo cual repentinamente lo había levantado unos sonidos de detrás que venían de la puerta de su casa, gritándole una voz, le decía que saliese rápido y comiese, que cuánto tiempo iba a más durar organizando en su habitación. Saliendo así de esta, bastante sudado, se percataba de que se trataba de su hermana menor, mientras que este se jactaba diciéndole que no le pusiera la excusa de que estaba haciendo ejercicio cuando en realidad estuvo durmiendo todo ese tiempo, lo cual se trataba de Lu Qinghe, la única hermana menor de nuestro protagonista Lu Shen. Por otro lado, este se sorprendía un poco, ya que nuestro protagonista, bastante descuidado, le había aceptado aquella suposición de esta, diciéndole que este sin querer se había dormido nuevamente. Por otro lado, este tras verla así se había sonrojado un poco, lo cual le advertía, dándose la vuelta, que se diese prisa y saliese ahora, ya que estaba despierto, que no hiciera esperar más a sus padres. Mientras que este se preguntaba que cuando se había puesto tan musculoso, ya que este al parecer se estaba preparando y esforzando mucho en hacer ejercicio para los exámenes finales. Por otro lado, nuestro protagonista nos cuenta su triste historia de que esta siempre había estado de su lado cuando estos eran jóvenes. Sin embargo, cuando empezaron a ir a la escuela juntos y salieron los resultados de sus primeros exámenes, su actitud había cambiado hacia él, ya que no era de extrañar, ya que su estado de salud era superior a 1.0 y su capacidad de combate era superior a 100. En este ritmo pronto se recibiría una oferta de una prestigiosa universidad de artes marciales. En resumen, Lu Qinghe era un genio, y un genio hasta la médula. Y en cuanto a este, se trataba de un hermano inútil, la cual se encontraba teniendo una hermana genio, por lo cual era un dúo bastante raro. Por otro lado, cuando este se estaba cambiando su uniforme escolar, este se preguntaba que cuándo se había puesto tan musculoso. Por otro lado, este también se percataba de que además no se sentía perezoso en absoluto, a pesar de que se acaba de levantar, y tampoco sentía somnoliento, más bien este se encontraba totalmente lleno de energía. Y además de eso, todos los recuerdos que había obtenido de los zombies, este se los había traído a su mundo real, y así también las diversas técnicas de combate que había heredado, preguntándose así que si acaso eso no era demasiado increíble, ya que este podía traer la fuerza que obtuve de sus sueños a su realidad. Mientras que este se dirigía hacia afuera para cenar con su familia, este se preguntaba que si acaso podía hacerse más fuerte solamente soñando, ya que cosas así solamente pasaban en los cuentos de hadas. Tiempo más tarde, mientras que el prota se comía la deliciosa comida de su madre y pedía bastante comida, este había dejado sorprendida a toda su familia. Sin embargo, este sabía que no había algo bien en su cuerpo, ya que este había pasado bastante tiempo de que no se había hecho
un examen de prueba para ver cuánto tenía su salud, por lo cual este se preguntaba que si acaso realmente había aumentado durante su sueño o si acaso era solamente su imaginación. Por lo tanto, aquella noche este se había dirigido al dojo más cercano, mientras que el prota se había decidido entrar nuevamente a aquel dojo. Este se encontraba vagando en sus pensamientos diciendo un montón de tonterías, del cual no necesitaba estudiar y que solamente podía soñar y aumentar su fuerza. Aquella recepcionista le daba la bienvenida al dojo Hongguan, a lo cual le preguntaba que se encontraba ahí para inscribirse en su clase de perfeccionamiento de artes marciales. Por otro lado, tras negarse y decirle que no se encontraba ahí para la evaluación de su estado de salud y poder de combate, a lo cual aquella recepcionista lo juzgaba diciendo que ni siquiera tenía un instructor personal con él, por lo cual parecía que no era de ninguna familia rica, a lo cual sin embargo igual le dijo bastante amable que podía caminar por el pasillo hasta la habitación número 8 y ahí se encontraba una máquina de evaluación, preguntándole si que ese caso necesitaba su ayuda solamente por cortesía. A lo cual el prota se negaba diciéndole que sabía cómo funcionaba, pero de igual manera muchísimas gracias. Y ya ha pasado un tiempo, el prota ya se encontraba en la habitación número 8, a lo cual se iba a medir su poder de estado de salud, lo cual le arrojó una proporción de 0.963, a lo cual era un rango de guerrero marcial, llamado así, rango de aprendiz, lo cual se había sorprendido ya que solamente había subido 0,2 en solamente una hora. Estando bastante emocionado, se encontraba pensando que incluso había podido alcanzar a su hermana menor y esta era una increíble genio, por lo tanto a ese ritmo sería capaz de caminar por el camino de las artes marciales. Seguidamente nos comenta que debería ver al menos cuál es su poder de combate, a lo cual se paraba directamente al frente de aquel robot, diciendo así que no había problema y que las experiencias y la técnica de combate de aquellos zombies con traje, estos se habían grabado en su mente, a lo cual estaba bastante seguro de que podría conseguir un buen resultado. Pero bueno, querida familia, hasta aquí estaré dejando esta maravillosa primera parte del jugador que reencarnó a un nuevo mundo para ser elegido para cambiar la historia de aquel mundo 10.000 años en el futuro. No olvides apoyar el video si te gustó este maravilloso manga y más que decir, ¡chao!